Muy buenos días. El día de hoy vamos a continuar con lo que es ahora ver el tema relacionado con la variación de la energía libre de Gibbs con respecto a la temperatura, manteniendo constante la presión. Muy bien, para ello pues vamos a definir que el potencial químico dado por establecido por la letra mu equivale a la energía libre del sistema entre el número de moles. En sí, el potencial químico equivaldría, por tanto, a la energía libre molar del sistema. Esto lo podemos expresar en términos de la entropía que sería una entropía molar multiplicado por el incremento en la temperatura más el volumen por el incremento en la presión. De acuerdo a esto y obteniendo la primera derivada del potencial químico con respecto a la temperatura, manteniendo constante la presión, observaríamos que este sería igual a menos la entropía. Por otra parte, si definimos el potencial químico con respecto a la presión manteniendo la temperatura constante, encontramos que este sería el volumen. Bueno, es importante señalar que la entropía siempre será una cantidad positiva de acuerdo a lo establecido por lo que es la tercera ley de la termodinámica. Por lo tanto, la variación del potencial químico con respecto a la temperatura a presión constante equivale o siempre será una cantidad negativa. Bueno, si nosotros hiciéramos una gráfica del potencial químico con respecto a la temperatura a presión constante, observaríamos que siempre obtendríamos una línea recta cuya pendiente sería negativa. Esto sería válido para las tres fases que toda sustancia tiene, es decir, sería válido para el sólido, para el líquido y para el estado gaseoso. De tal forma que cuando nosotros graficamos simultáneamente la variación de la energía libre con respecto a la temperatura, manteniendo constante la presión para las fases sólida y líquida, lo que tendríamos en sí, pues lo podemos ver reflejado en esta figura, en la cual podemos apreciar cómo varía la energía libre para la fase líquida y la energía libre para la fase sólida en función de la temperatura. Con esto nosotros podemos establecer en un momento dado cuál de las fases va a prevalecer dependiendo de la temperatura a la cual nos encontremos. Es decir, el criterio que se sigue es que la fase estable será aquella que tenga una menor energía libre en función de la temperatura. Aquí podemos apreciar que en el caso de la temperatura de fusión representada como Tm, las energías libres de Gibbs o potenciales químicos de las fases líquida y sólida son iguales entre sí, lo que establece el equilibrio entre ambas fases a esa temperatura. Por otra parte, a temperaturas mayores con respecto a la temperatura de fusión, podemos apreciar que la fase estable sería la fase líquida por tener una menor energía libre de Gibbs con respecto al sólido. Esta situación varía cuando tenemos temperaturas inferiores a la temperatura de fusión, donde podemos apreciar que la fase sólida prevalecería sobre la líquida, dado que esta primera fase, la fase sólida, tiene una menor energía libre de Gibbs con respecto al líquido. Esta situación podemos apreciarla aquí. Aquí tenemos cómo varía el delta G de fusión para el agua con respecto a la temperatura. Aquí básicamente el delta G de fusión equivale a la energía libre que tiene la fase líquida menos la energía libre que tiene la fase sólida. Y bueno, podemos observar que esta delta G de fusión, relacionándolo con la gráfica anterior,
pues tendríamos que el delta G de esta transformación de fase es igual a 0 a la temperatura de fusión. Podemos observar que a temperaturas mayores con respecto a la temperatura de fusión, el delta G es menor que 0, lo que establece que esta transformación de fase se vea favorecida para la formación de agua líquida. Esta situación podemos ver que no es espontánea para el caso de temperaturas menores a la temperatura de fusión, donde el delta G de fusión sería una cantidad positiva y de acuerdo a lo que se estableció al principio de esta unidad, pues observaríamos que el proceso de fusión a temperaturas menores con respecto a la temperatura de fusión no sería factible. Muy bien, aquí tenemos lo que es la variación del potencial químico con respecto a la presión, manteniendo ahora la temperatura. ¿Qué pasa? Aquí podemos plantearnos qué pasa si bajo la presión, es decir, que el incremento en la presión sea una cantidad negativa, pues tendríamos que el potencial químico tendría que ser también negativo. ¿Por qué? Porque podemos observar que esta derivada parcial equivale al volumen y el volumen de toda sustancia siempre es una cantidad positiva. Por tanto, para que este signo positivo sea preservado, pues tendremos que toda disminución en la presión conlleva una disminución en el potencial químico del sistema.